Bienvenidos a la cátedra abierta del día de hoy. Tenemos el honor de tener la presencia del maestro Samuel Espejel Díaz González. Nos va a platicar hoy de la universidad de la década de los 60 a los 70. Primero me gustaría dar su semblanza para a continuación pues, dejar al maestro pues, exponer su tema. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Autónoma del Estado de México. Entre sus principales estudios realizados, pues es maestro en Derecho Electoral, grado conferido por el Instituto Prisciliano Sánchez del Tribunal Electoral del Estado, reconocido por la SEP. Es licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de esta institución y actualmente es candidato a doctor en Administración Pública por el Instituto de Administración Pública. Dentro de sus principales actividades profesionales, fue director de Administración y Finanzas del Comité de Instalaciones Educativas del Gobierno del Estado de México del 2001 al 2003 y magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de México del 2005 al 2009. Pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, muy amable, que aquí son video escuchas y video escuchas es masculino o femenino para que no haya problema. Buenas tardes, su servidor Samuel Espejel. Fui invitado por el doctor Jesús Garduño, pariente político de su servidor, para dar una plática. Estaba ahí un poco confundido porque pensé que es un grupo de doctores y pensé que era un grupo pues, de amigos, y hasta que descubro que esto es un poquito más serio, entonces tuve que preparar algo un poquito más sustancioso, no tan sustancioso como yo quisiera, y el título es La Universidad de la década de los 60-70. En realidad voy a hablar de los años de la mitad de las décadas, de 60 a 65. Sí, son 10 años que se corrieron por ahí y que son la parte importante, porque yo en esta conferencia pues no voy a hacer una reseña histórica, no voy a dar datos históricos, sino más bien voy a presentar un conjunto de remembranzas de mi vida en la universidad que pues fue bastante interesante y que marca pues un periodo intermedio de la historia de la universidad y que se da, decía yo, entre los años 60 a 65. Es un periodo ahí, 55 a 65, se da un periodo ahí medio no registrado de la propia universidad. Y antes de comenzar, pues quisiera decirles quién soy, aparte de lo que usted, aquí mi presentadora ya realizó, y esta presentación tiene por fin ubicarnos en un contexto de los hechos y sucesos que voy a aclarar, que voy a comentar. En primera, no soy institutense. En segunda, no soy buenita, porque estos son dos nombres que se asignó la propia universidad o adoptó la propia universidad y se olvidó de la parte sustantiva precisamente de la universidad, que es a la que me pienso referir, y en la cual pues éramos universitarios, así simple y llanamente éramos universitarios. Los institutenses fueron los que estudiaron en el Instituto Científico y Literario, que se transformó en universidad en 1956, aunque los estudios siguieron todavía en la vieja casona. El guaemita es una palabra que adoptó por ahí el rector Jorge Rivera, entre otras cosas que adoptó, y que pues, se ha tomado como una referencia a nuestra universidad. En realidad, pues yo soy, como nos llamaban en aquella época, yo soy potro, soy universitario de la UAM, y por desgracia ahora ya se llama UAMX. Para aquellos que no conocen por qué se llama UAMX, pues puedo decir que en parte fue mi culpa, pero la mayor culpa fue de Marco Antonio Morales, rector, porque se vino la solicitud de la Universidad de Morelos para que se registrara el nombre. La Universidad de Morelos, o el Instituto Científico y Literario de Morelos, se estableció años después de nuestro instituto, pero nunca lo quisieron pelear.
simplemente prefirieron ponerle el MEX, que sí es feo, pero nosotros somos en realidad UAE. Primero, no soy rockero ni entro en la categoría de rebelde sin causa. Y les doy como referencia pues, a los rockeros de México, aquellos que son mayores que yo, pues que bailaron con los TikToks, cantaron las canciones de César Costa, se enamoraron de Enrique Guzmán y algunos de Angélica María. En lo extranjero, pues Elvis Presley fue uno de los principales personajes y lo acompañaba pues, otro músico, Elton John, Eric Clapton, y fueron pues, de la cultura occidental. Todos estos universitarios vivieron sus últimos momentos de vida escolar en la vieja casona. Sí, todavía estudiaron preparatoria y terminaron algunos la licenciatura o iniciaron la licenciatura. Y entonces hoy nuestra universidad es de la década de 60. Tampoco soy conocido como generación 68, porque es otro término que se utiliza, pero a la gente no le gusta hablar mucho del 68. Yo era un chavo preparatoriano, sin experiencia, sin conocimientos, y entonces pues, prácticamente poco entendía yo del movimiento del 68, aunque estuve estando inmerso posteriormente y tuve la oportunidad de conocer y de relacionarme con algunos egresados de nuestra universidad, la preparatoria, que en aquella época pues estudiaba en la UNAM y que vinieron aquí a Toluca pues a tratar de liderar y de detonar el movimiento estudiantil. Sin embargo, pues Toluca o no entendía claramente de qué se trataba, los universitarios no entendieron claramente de qué se trataba, o había ciertas condiciones de esta universidad en que impidieron que el movimiento pues detonara. Y realmente pues hubo un par de manifestaciones y inquietudes en algunas facultades, pero de ahí no pasó. Ahí entre paréntesis les comento, no digo el nombre del rector, pero tenía la costumbre de visitar a los papás. Cada vez que anulan mis padres, alguna vez fueron citados también el ciudadano rector. Cada vez que tenían algunos alumnos inquietos o algo decían que no les gustaba a las autoridades, pues llamaban a los papás y amenazaban con la expulsión. Otra generación, si quieren llamarla así, pues es la biclemanía y el hipismo, que también progresa en los años 60, detona en los años 65 en su máximo esplendor, pero pues yo seguía siendo chavo, lo único que podía hacer era enamorarme de las hippies, comprarme algún escudito de amor y paz, en aquella época no nos tatuábamos, y entonces pues apegarme al concepto de libertad. Y realmente es el primer contacto que tuve con eso de libertad. Estos estudiantes pues ya no estudiaban en la casona, estudiaban en Ciudad Universitaria. La Ciudad Universitaria pues fue fundada, fue construida por López Mateos y entregada a la universidad en 64 y 65 con otras instalaciones, como fue la Preparatoria 1. Todos los campus de la Preparatoria 1, que ahora pues, son campus deportivos, se extendían hasta la Facultad de Medicina, todavía no existía Química, la Facultad de Enfermería, que por cierto el internado, y ya en la prepa pues íbamos a dar serenata algunas noches a las enfermeras, pero pues entonces en ese contexto yo crezco y me desarrollo en la Preparatoria número 1, y ya la universidad tenía sus facultades aquí, precisamente en el Cerro de Coatepec, y comenzaban algunas instalaciones de prepas regionales que después pasaron a ser parte de la universidad. Tampoco soy de la generación del rock pesado, de Frank Zappa, de Zeppelin, y del uso de la droga, que siguió también por esa época, pues en primera porque usar droga aquí en Toluca, que es una sociedad presbiteriana, pues era muy peligroso, y en segunda, pues porque no coincidía yo mucho con ese tipo de música. Entonces, ¿quién soy? ¿Quién es esta generación? Y hubo algunos grupos de estudiantes, grupos culturales a los que me voy a referir, que pues, discutíamos esta situación. Jorge Guadarrama López, que fue rector de nuestra universidad, pero que en aquel tiempo era estudiante de contaduría y formaba parte del grupo Tunastral,
y ya era escritor, cosa que no le conoce mucho a Jorge Guadarrama, pues dijo que éramos la generación Coca-Cola. Es decir, fue la primera generación que ya comenzó a tomar Coca-Cola. No es que la Coca-Cola no existiera, sino que ya la Coca-Cola se introduce por parte del crecimiento del comercio, la ruptura de las barreras arancelarias que había puesto México, y entonces nosotros somos una generación intermedia, una generación sándwich, una generación pues que no aparece en la historia, y todo va bien hasta que aparecen los americanos con sus taxonomías de generaciones, que yo nunca les he entendido, porque estas son las explicaciones que nos dan de cada generación, pues son explicaciones norteamericanas, ni siquiera europeas. Y entonces dicen la generación del silencio, que egresa de los conflictos bélicos. Pues que me disculpen, la de nuevo nada de silencio. En Europa esas generaciones pues prendieron muchas discusiones de la posguerra. En México y en América Latina, pues es como una generación que hubieron un gran papel. Y así nos dan una serie de dilaciones entre las generaciones, y cronológicamente se les pierde una parte de 10 años que está entre 1965 y 1975, que es el periodo al que yo me quiero referir, y que fue muy importante para nuestra poca universidad. Y me permite en esta ocasión, y gracias por la invitación y a la dirección, que todavía no me acuerdo su nombre, por la invitación, pues permítanme hablar un poco de mí mismo y de lo que he vivido. Hay una frase que es muy interesante y que les pido que ustedes tomen en cuenta. Conocer el pasado nos ayuda a entender el presente. Entender el presente nos permite pensar en el futuro. Y van a ver cómo hay algunos acontecimientos que si los jóvenes actuales conocieran, hubieran realizado, pues entenderían mejor lo que están haciendo y hubieran proyectado mejor sus actividades. ¿Qué México existía en los años 50, 60? Pues el boom económico mexicano, el llamado por los economistas milagro mexicano. Es el detonador precisamente del progreso de la industrialización. El dinero abundaba, era fácil encontrar trabajo, había muchas ocupaciones, había muchas actividades económicas en México, y las primeras décadas, ya las últimas décadas, perdón, del siglo XX, es cuando ya se viene la crisis económica, la devaluación, y entramos en otra etapa de la historia de México. Y entonces en este periodo, en mi opinión, a partir de este periodo, pues hay 4 momentos de la vida universitaria. Su creación como universidad en 1956, que permitió el establecimiento y consolidación de nuestra institución institucionalmente. La aparición de Ciudad Universitaria y la presencia territorial en el interior del Estado de nuestra universidad, que se da a partir de los años 64 y 65, y que cambia la forma de vida y de coexistencia universitaria. La expansión territorial se da en los años 80. Y finalmente una nueva ley de la universidad en 1992, en la cual, si ustedes gustan algún día platicaré de ella, pero por el momento no me voy a detener. Entonces, entre los años 65 y 70 hay 2 momentos históricos que voy a referirme a algunos de ellos. El primero es la obligada referencia. Primero tengo que comentar algo que tampoco entiendo, y que ojalá pues las actuales autoridades de este instituto no me hagan caso a mí, le hagan caso a varios que hemos dicho. ¿Por qué no se estudia la historia de la universidad? ¿Por qué nuestros cronistas, y siguen nombrando cronistas, sigan hablando del Instituto Científico y Literario? Ya no lo sabemos de memoria. Todas las publicaciones que hay de esta universidad son del Instituto Científico y Literario. ¿Pero qué pasó del 56 a la fecha? Nadie lo sabe. Nadie se ha puesto a estudiar ni a escribir la historia de nuestra universidad. Y entonces, a partir de 1956, se crea la Universidad Autónoma del Estado de México con un movimiento de autonomía, cosa rara, que vino aparejada con la designación de un rector.
y el choque de los grupos políticos en la universidad. El grupo de doctores y el grupo de estudiantes encabezado en aquel momento por el naciente Club Vampiros y encabezados por el licenciado Pichardo, Juan Josafat Pichardo Cruz, que fue el primer rector de la universidad y que llegó a esta universidad y implementó la nueva ley de esta universidad, que fue que fue la Universidad Autónoma del Estado de México, y tuvimos nuestra sede pues allá en el instituto, en lo que ahora se llama, antes era Constituyentes, ahora se llama Instituto Científico. Y entonces insisto en que deberíamos de pues, revisar la historia de nuestra universidad. No fue un movimiento aislado, un periodo de movimientos estudiantiles en las universidades, que también poco está estudiado. En 1944 estalla un movimiento en la UNAM que ya no estaba acorde con la forma de designación de rectores, con la forma de impartir clases, con la forma en que se llevaban las clases magisteriales, y realizaron un movimiento pues, que culminó en una nueva ley orgánica de la UNAM y que transformó la UNAM a la actual estructura que hoy tiene. Y entonces, a partir de los años 50, diversas universidades adquirieron la autonomía. Somos contemporáneos de la Universidad de Baja California, la Universidad Autónoma de Hidalgo, la Universidad Autónoma del Carmen, la Universidad Autónoma de Zacatecas, la Universidad Autónoma de Nayarit. Y hay poquísimos textos que nos hablan de estas universidades, que vale la pena, pues también recordar. De ahí en fuera, pues comienza la del notario. Muchas de estas situaciones, algunos de ustedes jóvenes, pues las han escuchado, y muchos de los viejitos, pues las conocemos. Voy a comenzar por las perradas, por las nogatadas. En realidad era una nogatada, y pues para los universitarios, pues era una bienvenida a las nuevas generaciones, era una prueba para ser universitario. Y realmente pues eran bastante divertidas, porque bueno, aquí lo que era preocupante era que a uno lo pelaban, y después le ponían aceite en la cabeza, y después para que se quitara el aceite era toda una historia, pero finalmente pues no sé, la ropa era desgarrada, éramos pintados con petróleo, con aceite de petróleo, y nos sacaban a pasear amarrados de lazos. Por eso éramos llamados perros. Y comenzaba el desfile tradicional, que empezaba en la prepa 1, llegaba al Zócalo y nos regresábamos por Juárez, y terminaba en el edificio central de la universidad, donde ya éramos universitarios, dejábamos de ser perros, y lógico, pues teníamos ya la experiencia suficiente para hacer la perrada del año siguiente, y tener nuestro perro en el año siguiente. Esas eran las perradas. La preparación de los perros pues, eran pelados, la ropa, y el término era y tu perro, y tu perro. Y entonces el grupo de organizadores, que son, pues algunos de ellos exvampiros, otros amigos de los exvampiros, porque todavía ese grupo siguió persistiendo, pues cuidaban a los encargados, es decir, a los alumnos de prepa que nos pescaban, pues éramos encargados. Y yo, por alguna circunstancia histórica que no viene al caso, pero que algún día contaré, pues fui adoptado por ese grupo, y mi padrino era la mofeta. Y entonces pues, yo fui de los que encabezó mi perla. Iba hasta el frente, pidiéndole huesos a todo el mundo y pidiendo dinero para comprar huesos. Había el lema de adopta un perro. Ese adoptar un perro era para las mujeres. No piensen que eran tan serias y que no había movimiento femenil y esas cosas. Las mujeres entraban al asunto y se adoptaban su perro y tenían su lazo y lo paseaban. El paseo era por las calles céntricas del pueblo, y el grupo de batalla pues era de hueso. Ese fue un periodo estudiantil que después, no recuerdo exactamente en qué año, pero fue antes del movimiento, fue por Olivera, que fue el que mató
a todos los grupos estudiantiles. Olivero, el que siguió, no me acuerdo ahorita su nombre de ese rector, quienes terminaron con el asunto de las perradas, y fue una práctica que desapareció. Para aquellos que tienen mi edad, pues a lo mejor ya no se acuerdan mucho tampoco, pero había una tradición en la universidad que era la quema del libro, y el Rey Burro era la festosa, como cantinas de luchadores como Batman y Demon, y hacían carros alegóricos, y comenzaba el desfile, y se hacía un desfile por las calles céntricas de Toluca. Se salía del edificio central, se llegaba a Villada y se iba al Zócalo. La gente, pues, de Toluca se los quedaba viendo y asistía, pues, precisamente a ver tantísima payasada que se hacía. Se pedía colecta para la contratación de mariachis, colecta para la contratación de un grupo musical, y se hacía una parada en el Zócalo. Frente al Palacio del Gobierno se llevaba a cabo la tradicional y simbólica quema del libro y el discurso del Rey Feo. Después se regresaba al instituto. ¿Quién era el Rey Burro? ¿Quién era el Rey Burro? El Rey Burro lo elegían los estudiantes universitarios que organizaban el movimiento, insisto, todavía en aquella época, pues algunos vampiros, algunos grupos estudiantiles, y todo aquel que fuera inquieto, pues era bienvenido y bien recibido en los grupos. Se permitía la libre expresión en ese tiempo de nosotros, y el Rey Burro pues era elegido, curiosamente, entre los más burros, o sea, los más famosos y los más burros, y le tocaba pronunciar un discurso. Ese discurso lo escribía en un rollo de papel higiénico y le daba lectura al Palacio de Gobierno, y el texto de los temas que trataba pues eran todas las quejas y problemas que el gobierno, tanto estatal como municipal, no había solucionado, obviamente con salidas críticas al PRI, porque ya para entonces pues había crítica al Partido Revolucionario Institucional y críticas a los políticos, algunos de los cuales pues estaban disfrazados y los ponían en el templete. Y el Rey Burro último que existió fue Galileo Martínez Mondragón. Lo menciono porque fue todo un personaje. Se tardó 10 años en terminar la carrera de medicina. Después especializó en ginecología, y cobraba barato. El pariente Chucho lo conoció y lo trató. Era compadre mío y amigo mío. Y entonces, pues esa fue una época en la universidad que tampoco está descrita y que desafortunadamente es una tradición que se perdió. Ahora, actualmente tenemos egreso, los escándalos en los coches y ya. Pero diversión poca, ¿no? ¿En qué terminaban estos dos eventos? En este evento. Terminaba en una encerrona en el edificio central de la universidad, con la música que se contrataba, con el dinero que se recibía, y obviamente las chelas y las botellas que comenzaban a circular, y comenzaba la persecución de todos los metiches. O sea, todos aquellos que no eran universitarios, que se colaban pensando, pues se les invitaba, vénganse a la fiesta y vénganse a bailar. Y ya que estaban adentro, pues a corretearlos, y les tocaba castigo de echarlos a la alberca helada o pelarlos, según como les fuera, y de ahí ya salían pues estos metiches, y continuaba la fiesta a tantas horas de la noche. Me voy a brincar ahorita la parte del contingente universitario, porque hay temas que me gustaría abordar, y más adelante, si nos alcanza el tiempo, pues me voy a referir a este contingente, porque ya no chico, 30 minutos. Bien. Periódicos estudiantiles, que ya no existen. Periódicos estudiantiles que los jóvenes estudiantes perdieron la vocación. ¿Para qué servía un periódico estudiantil? Pues para que practicáramos escritura. No había talleres, y ahí pues, nos permitían escribir artículos. Había un consejo editorial que lo revisaba,
y algunos de ellos eran publicados. Existían periódicos estudiantiles en la escuela preparatoria y en todas las facultades y escuelas. Y eran unos periódicos publicados en papel, Revolución, tamaño oficio, impresos en mimeógrafo. Ahorita ya los jóvenes no saben ni qué es un mimeógrafo. El mimeógrafo era una especie de imprenta, se perforaban las plantillas de cera, hoja de cera, con máquina de escribir. Si se equivocaba uno, pues había que volver a perforar. Era así como cuando hacíamos trabajos en máquinas de escribir con copias, que había que sacarlas y volverlas a hacer para que quedara todo en limpio. Y entonces se perforaban y se imprimían. Normalmente las direcciones de las facultades pues regalaban el papel o nos permitían que lo robáramos. Y entonces pues se hacían los periódicos estudiantiles, que eran tirajes semanales normalmente. Tenían una página de problemas del plantel, podíamos denunciar quejas contra los maestros, podíamos denunciar malas calificaciones, teníamos una sección cultural, una publicación de eventos, porque quiero comentar que en esta época, en estos años, se dio un boom cultural en Latinoamérica y se dio un boom cultural en México, en la época de Octavio Paz, de Juan Páramo, etcétera, de grandes escritores, y entonces hubo un auge cultural también en esta universidad y se publicaban esas situaciones en ese periódico y una sección de anuncios de los alumnos. De esta actividad surgen dos organizaciones, algunos tendrán los nombres. Uno fue el periódico Saeta y otro el periódico El Nigromante. El periódico Saeta era un periódico de actividad periodística estudiantil que, bueno, estas dos actividades llevaron a los periódicos a la solicitud de apoyos a la universidad y apoyos al gobierno, porque ya eran periódicos formales, editados e impresos de manera formal. Los imprimía el Noticiero, los imprimía el Heraldo de México, el Heraldo de Toluca, que eran prensas que cobraban barato, y se recibía el subsidio por parte de los particulares y por parte del gobierno y de la propia universidad. Y se dio una especie de separación en los estilos. El periódico Saeta se caracterizaba por dar noticias sobre Toluca, sobre el Estado, sobre el comportamiento de las autoridades universitarias, pero siempre en apología a las autoridades universitarias y en apología a las autoridades políticas. Y era financiado principalmente por grupos sociales notables. Algunos dicen que tenía el apoyo del obispo. Yo no sé si sea cierto o no sea cierto. El caso es que este periódico pues tenía un director cuyo nombre permanente, que era Jesús Merino. Jesús Merino era un estudiante universitario que luego dejó de estudiar, se dedicó a la actividad periodística y a trabajar en este periódico Saeta, pero era de pensamiento religioso católico y organizaba los grupos de colores. Y bueno, pues ahí les contaré después que se fue de cura y ya murió como cura. Fue una buena persona, y una de sus grandes labores en esta sociedad toluqueña fue promover la teología de la liberación, que fue un movimiento católico de primera importancia y que, bueno, uno de sus promotores aquí en Toluca pues fue precisamente Merino, y fue el periódico Saeta. El otro periódico era el periódico Nigromante. El periódico Nigromante pues era una publicación de estudiantes universitarios y editaba noticias políticas del Estado. Tenía una editorial crítica, entre comillas crítica, y tenía secciones de artículos de política y gobierno. Se encontraba perfectamente establecida y contaba con el apoyo del gobierno estatal y de la universidad. Inclusive en el paseo de Juárez, que ya no sé si exista, creo que ya no existe ese paseo, que conectaba la región con Juárez a un lado de lo que fue el Cine Florida, pues allí estaban sus oficinas y no eran nada despreciables.
Era un grupo estudiantil que tenía su director, que lo elegían cada periodo de 2 años, y pues contaban con estos apoyos y se dedicaban a la actividad estudiantil y a la actividad periodística. Se formaron ahí con ellos pues buenos escritores y unos 2 periodistas tulucenses. Pero el resto de los alumnos críticos de la universidad pues lo consideraban priista, y pues manifestó claramente que era priista. Sus últimos directores fue Eduardo García Tapia, el director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y Adán Talavera López, que fue uno de los diputados federales más jóvenes, y que, bueno, pues, que se dedicó a ser priista de corazón. Parece ser que este periódico subsistió algunos años más, pero ya sin el apoyo. Me refiero a este periódico Nigromante porque pues, era ideológicamente contrario al periódico Saeta, pero tampoco era crítico, y ya comenzábamos en los años 65, 70, 68 a comenzar a discutir marxismo-leninismo. Es decir, comenzó la publicidad de Rusia como país socialista, y comenzó el establecimiento o fortalecimiento, mejor dicho, del Partido Comunista, y el papel del Partido Socialista, PSUV, del Estado de México, que era encabezado por un profesor de nuestra universidad. Y entonces pues ya había ideas de izquierda permeando la universidad, y por lo tanto pues había un espíritu crítico. En medio de estas 2 publicaciones apareció el periódico El Tunastral. Este sí seguramente lo conocen. Hay alguien imitador con su hoja murmurante, que es otro amigo mío, también un excelente amigo mío, su mano Malarán. Pero el periódico Tunastral era una especie de panfleto, y la característica fue el grupo. El grupo Tunastral era un grupo cultural que organizaron los universitarios y que presidía Roberto Iglesias, el Gordo, un panameño. Nosotros los llamábamos el Gordo. Nos reuníamos cada jueves en la parroquia, un café de la estación de autobuses, y había lo que se llamaban cafés literarios. Nos permitían pues, presentar nuestros poemas y comenzar a escribir, y lo que publicaba este periódico eran precisamente los poemas. Su mano Malarán se presume que tiene todos los números, lo cual habría que constatar, porque yo sí sé quién tiene todos los números. Es otro amigo mío, Daniel, que es hijo de Gordo Iglesias, de su segundo matrimonio, y su segunda esposa, no dije esposa, porque compañeras tuvo varias. Su segunda esposa, pues es la que se ha encargado de conservar tanto su biblioteca, que es enorme, como la tradición propia del Tunastral, y ahí están todos los ejemplares. Inclusive hay una publicación hecha por la universidad de algunos ejemplares de ello. Y entonces pues la actividad literaria, la actividad cultural, pues era un boom que apareció en esa universidad, y que desafortunadamente, insisto, pues no han pasado reportes históricos de la misma. Pasando esto, porque digo que es una actividad cultural y generadora de muchas cosas. Me comprometí, yo no sabía que venían nosotros a hablar de la rondalla, pero bueno, parte de lo que hizo ese periodo fue el establecimiento de la rondalla universitaria, y esa rondalla la fundó pues, un grupo de estudiantes que eran amantes de la música, acompañado por uno de los Vega, el más chico, que estudiaba preparatorio, y dirigido el grupo por el profesor Medrano. Y hecho este ligeramente comentario, pues me voy a referir al teatro universitario, con 2 grupos y otra confrontación cultural. El grupo Lanta, y no sé por qué, pero el grupo Tunastral. Y una parte tenía yo escrito que iba a decir que yo anduve metido y factor en varios de estos momentos.
aparte de haber sido comandante del contingente militar universitario, pues fui miembro del grupo Tunastral, fui el Benjamín de la tribu, nunca me recibieron ni Romante, porque pues no era fifí, y ahí nomás había estudiantes fifís, y bueno, seguimos con eso. Fui actor del grupo Tunastral. El grupo Lanta, ¿dónde me quedé? El grupo Lanta presentaba obras teatrales formales, teatro formal, teatro clásico. Estaba dirigido por Marco Antonio Morales Gómez, ex rector de nuestra universidad. Sus actores eran estudiantes de la universidad, hay por ahí algunos profesores todavía que eran parte de este grupo, y pues toda su forma de presentación pues era poner escenografía, requería escenografía, requería vestuario, y eso pues costaba. Y siempre la contrataban. Entonces se supone pues que tenían apoyo por ahí. No veíamos tampoco alguna relación de familia y relación de amistad de Marco Morales con Jiménez Cantú y su familia. Entonces me imagino yo que por ahí pues proveían esos recursos. Y el pobre grupo Tunastral, pues en el pueblo eran estudiantes que teníamos que hacernos nuestro propio vestuario. Teníamos que construir la escenografía, el ser carpinteros, pintores, etc. Estaba dirigido el grupo Tunastral por Carlos Olvera, y este grupo Tunastral de teatro se dedicaba pues al teatro moderno, y después, por influencia de Jodorowsky, que actuó por aquí un tiempo en Toluca, pues se dedicó al teatro pánico. Su servidor era actor de ese grupo. Nunca entendíamos a veces las obras, pero pues había que decir que sí, porque como joven rebelde, pues había que estar con la vanguardia cultural, y eran obras raras. Pero en realidad ya después uno entendiendo que el teatro pánico lo que pretendía era generar una angustia, y a través de la angustia promover reflexión. Y entonces eran obras con algún mensaje. El teatro Lanta pues se presentaba en auditorios, le prestaban el auditorio del sindicato, algún auditorio de gobierno, e inclusive llegó a utilizar el aula. El teatro Tunastral pues nos mal recibían en la preparatoria 1, y era donde hacíamos nuestras presentaciones. Y como le insisto, era un grupo popular, sin apoyos económicos, y sin embargo, pues tuvo la capacidad de preocuparse por realizar un certamen estatal o regional de teatro, perdón, y después un segundo certamen estatal. Se obtuvieron regalados premios del gobierno del estado, y la universidad no tenía auditorio, pero sí tenía ahí Gustavo Velázquez, que era uno de los más inquietos escenógrafos del grupo Tunastral. Pues se dio cuenta que había una banca, había bancas de Aula Magna, porque las habían renovado, ya pusieron unas bancas más cómodas, y antes eran sillería de madera. Fuimos y sacamos ese sillería de madera, lo clavamos en el patio oriente del edificio central, se puso un templete, se cubrieron con sacos de harina el primer piso del teatro, del patio, y ahí se hicieron los dos certámenes. Y en esos dos certámenes pues se le presentaron grupos del estado de Hidalgo, del estado de Guanajuato, propios los dos grupos del estado de México, y algunos otros grupos más. Es algo que pasó a la historia. Pero dentro de esos grupos pues hubo una invitación para un certamen nacional, una invitación a los organizadores, es decir, a Tunastral, y una invitación pues al grupo de teatro institucional. Y adivinen quién fue, pues el grupo Lanta. Y entonces el Tunastral compitió con el grupo Lanta y con otros grupos en el Teatro Hidalgo,
con una obra que se llamaba Iralina, de la cual había un actor que tenía por nombre Erno, y ese pues era yo. El concurso se lleva a cabo y ganamos en Tunastral el segundo lugar nacional. Y esto detonó la preocupación de la universidad por contar con teatro universitario, que años después se ha venido consolidando. Actualmente ya es una actividad prácticamente institucional y pues tiene un teatro, etc. Tiene todas las condiciones. Y decía yo que iba a hacer una serie de referencias, algunas actividades, y entre ellas, pues algo que sería pertinente que los actuales jóvenes conozcan, que es la Federación Estudiantil Universitaria, llamada FEU. Cada facultad y escuela tenía sociedades de alumnos. Estas sociedades de alumnos pues eran electas por los estudiantes, y había campaña, y había planillas, y había una mesa directiva que se encargaba, triunfaba, de estar un año en actividades y ser el interlocutor entre la base estudiantil y las autoridades universitarias. Entonces era un canal, porque no había los famosos consejeros universitarios, no había los consejos paritarios todavía, esos son años después, y lo único que había era un representante de todas las facultades del consejo universitario. Y bueno, se agregó el presidente de la Federación Estudiantil Universitaria, y en los consejos de facultades pues se agregó el presidente de la sociedad de alumnos. Estas sociedades de alumnos fueron agrupadas en una federación, y cada año se elegía, cada dos años se elegía al presidente de la federación, y igual campaña política en toda la universidad para que surgiera un triunfador, y ese triunfador era el último presidente de la federación. Luego hay otro tema que pongo entre paréntesis, que fue el movimiento del 68. No voy a referir al movimiento del 68 porque es muy amplio. Igual que pues tendría que sacar todos mis escritos y libros que tengo de esa época, porque yo lo que ya dije, ¿no? Yo fui estudiante preparatoriano. Entonces, tener una idea clara de qué fue el movimiento del 68, pues no pasó del impacto que causó el ver entrar a los tanques a Seúl, el ver la manifestación del silencio, no asistir, porque pues, no nos dejaban, y aparte había que pagar el autobús, y pues no había lana. Entonces, solo los que tenían lana podían asistir a México, y fue pues, un movimiento que reprimido cruentamente en Tlatelolco. Muchos de ustedes conocen esa historia, pero permitió que algunas universidades adquirieran el régimen de autonomía. Es decir, vienen nuevas reformas en las leyes de las universidades y se desata un movimiento de autonomía que sí vale la pena recordar. El caso más importante fue Nuevo León. Nuevo León se caracterizó con su universidad por ser uno de los estados en que mayor efervescencia causó el movimiento del 78, y provocó una huelga pues, de casi 3, yo recuerdo que fueron 5 meses, la historia dice que 3, la historia oficial, pero que provocó la transformación de las universidades para que se adoptara la estructura de la UNAM y se lograra la autonomía de estas universidades. Hay una ley orgánica de la propia UNAM de 1971, que es la que marca la estructura actual, y la preocupación fundamental era la elección del rector. Ya ven que este tema es cosa. Entonces, esta elección del rector, pues solo había un modelo: propuesta del presidente de la República para la UNAM, o propuesta del gobernador del estado, y elección por el Consejo Universitario, integrado pues,
por un profesor por cada facultad y escuela, los directores de cada facultad y escuela y el rector. Y entonces pues ya sabían que siempre ganaba el candidato del gobernador. Contra esto, la UNAM dio otro modelo que se llama Junta de Gobierno, que es el reunir 10 de los investigadores más notables del UNAM para integrar un jurado que entrevistaba a los estudiantes, entrevistaba a los candidatos, quienes presentaban su plan de trabajo, y como resultado, pues salía el rector. Ese modelo de Junta de Gobierno lo tienen todavía algunas universidades, algunas lo han cambiado ya actualmente, pero en aquella época fueron casi todas las universidades que adoptaron la forma de Consejo de Gobierno, de Junta de Gobierno. La Universidad del Estado no. La Universidad del Estado continuó con la designación supuestamente a propuesta de los universitarios, pero realmente era a propuesta del rector. Puesto el periodo del rector Mercado, cuando se cambia la universidad, se quita la reelección y se transforma la estructura política propia de la universidad. Entonces, otro modelo fue elección popular, que no me vengan con que es algo no que pasa nada. Ya existía en la Universidad de San Potosí, existía en la Universidad de Puebla, en la Universidad de Veracruzana, y entonces ya existía la elección directa del rector. Hago estos comentarios porque pues vale la pena ir viendo el caso de la UAMX, de la UAM, que no tuvo este cambio sino hasta 1976-77, en que Jesús Valero Legorreta fue destituido como rector, producto de un movimiento estudiantil que ya forma parte pues, prácticamente del pasado cercano. Pero sin embargo, la decisión que generó pues provocó una escisión en la propia facultad, llevó a un rector interino y al cambio de la ley orgánica de la universidad. Esta transformación de la universidad fue cuando aparecieron lo que actualmente tenemos, los consejos de gobierno paritarios. O sea, lo que existía antes, que era el consejo académico, pasa a segundo plano, siguen existiendo, y se establecen los consejos de gobierno paritarios. Que hubiera un voto paritario, no les va a gustar a los profesores, pero el voto era paritario entre estudiantes, director y profesor, porque se supone que el profesor pues, vota por el mismo candidato, las mismas cosas que el director de la facultad. Entonces necesitábamos pues, 2 estudiantes para lograr ese equilibrio. Esta transformación de la ley se llevó también en el consejo universitario, quien ya elegía al rector por la propuesta del gobernador o a propuesta de la comunidad universitaria. Quien logró esto fue el rector Mercado y se transformó la universidad entonces en 1977 en su estructura política. El modelo de nuestra universidad era el mismo modelo del UNAM y el mismo modelo de todas las universidades, de la mayor parte de las universidades de nuestro país, el modelo de facultades y escuelas. Ahorita, si me alcanza el tiempo, pues hablamos un poco más de qué pasó después. Entonces, la elección por Junta de Gobierno, la elección popular y la elección por Consejo Paritario fueron las 3 modalidades de elección del rector y las 3 modalidades en las cuales seguimos. Dicho sea de paso, este modelo se discutió después con la creación de la nueva última ley vigente de la universidad, de la cual yo soy el autor, de la cual un grupo de profesores que fue convocado por el Consejo Universitario en una comisión redactada. Entonces, pues uno de los problemas fundamentales era la elección del rector. Y diseñé unas bases bastante interesantes de auscultación cualitativa y auscultación cuantitativa, que es la que está vigente y que no ha podido cambiar. Ni podrán cambiarla, solo que cambien el modelo ya total de elección. Esto viene a colación porque nuestra universidad sí ya cambió
su modelo de elección y sí tiene un sistema pues semidemocrático, porque como egresado, como profesor de la metropolitana y personal inquieto y académico, yo lo que puedo decir es que no hay nada más antidemocrático que la academia. Sé que se van a levantar voces, pero pues los académicos somos antidemocráticos, no todos somos iguales. Yo ya voy a ser doctor, ya no voy a ser maestro, ya no somos dos. Y entonces pues eso genera diferencias. Ya con esto pues estamos prácticamente cerrando en mi plática, y si gustan pues podría ocupar unos cuantos minutitos para salvar el tema que me brinqué y para llegar a conclusión. El tema que me brinqué fue el del contingente universitario. ¿Y dónde está la voz? Ya, ¿qué fue el contingente universitario? ¿Qué fue el grupo de vampiros? El grupo de vampiros era un club de estudiantes que fue pues promovido, no sé, porque yo estaba en la secundaria, apareció por alguna razón en la universidad y era un grupo de estudiantes muy inquieto, normalmente belicoso, se decía, agresivo. No eran estudiantes, no eran los mejores académicos, pero sí eran los más inquietos. Y ellos fundaron el contingente universitario. No tengo claro el año, pero yo recuerdo que debe haber sido por los años 60. Se caracterizaba el contingente universitario por marchar, todavía marcha, ya está institucionalizado, marcha el 16 de septiembre. Y entonces los 16 de septiembre marchaban con paso de ganso, es decir, el paso alemán, 90 pasos por minuto. Y tenían una disciplina pues prácticamente militarizada. Y los primeros instructores pues eran gente instructora del Servicio Militar Nacional. Fueron los que enseñaron a los vampiros. Ya después siguieron ellos. Ya estuvo el Quinto, la mujer, en fin, otra serie de personajes. Entre ellos mi compadre Valerio Martínez, su hermano Cuauhtémoc, y algunos otros que año tras año organizaban el grupo. El auge del grupo se dio en la escuela preparatoria, número 1, la única preparatoria de nuestra universidad. Y entonces esa preparatoria, año con año, lanzaba convocatoria, avisaba que iban a comenzar las prácticas, y comenzaron las prácticas. Yo entré como soldado raso en el primer año de preparatoria, el segundo año ya fui sargento, el tercer año ya fui teniente, y luego llegué a ser comandante de ese grupo 2 años más. Y entonces en ese grupo nos dedicábamos a realizar prácticas de marcha. Y era poner a los chamacos a marchar. Eran jornadas difíciles, los hacíamos ir marchando, pues desde la prepa 1 a Caputitlán, y de Caputitlán, pues de regreso, y como ya llegaba con sed, pues a la frente, de Colón. Entonces era divertido y una buena experiencia. Se juntaban 100 estudiantes, se juntaban más, pero después eran seleccionados. Se juntaban todo 3 secciones para desfilar, eran organizadas, y los uniformes, pues había que irlos a pedir al gobierno. Y el gobierno tenía la mala costumbre de negarnos. Y entonces eran pues, cayendo vueltas y vueltas y vueltas, para que finalmente, no sé por qué, pero siempre entregaban los uniformes el 14 de septiembre. Y eran entregados a los estudiantes el 15 de septiembre, para que estuvieran uniformados, ya crudos, al otro día después del baile del Palacio de Gobierno, y pues realizaran
su actividad como estudiantes. Machado. Eran todo un atractivo del desfile, lo sigue siendo. El último año que yo fui comandante y abanderado, pues nos tocó estrenar el uniforme que ahora tienen, que por cierto ya no me viene, por ahí lo tengo. Entonces, pues se estrenó ese uniforme y años después se ha venido institucionalizando. Es un grupo cultural más auspiciado por el gobierno, por la propia universidad, recibe apoyos institucionales y pues no hace nada, ni grupo de poros, ni grupo de nada. Hay una característica en el tercer año que yo estaba en preparatoria, y una característica que ha sido no sé si después la hubo, porque pues uno se va del Estado, se va a otro mundo. Entonces, la característica fue que en una ocasión hubo una sesión de mujeres, 33 mujeres desfilaron. Y fue pues algo inusitado, algo de participación de la mujer, sin que hubiera tanto eslogan de mujer feminista, pero ya hubo ese tipo de actividad. Creo que por ahí organizaron ya después la participación de este asunto. Y me gustaría pues cerrar con una introducción y sobre todo con una reflexión. Como ustedes ven, pues este periodo de 10 años pues ha sido uno de los periodos más importantes de la universidad. No tanto importante porque yo lo viví, porque anduve metido pues prácticamente todos los sábados. Hasta en el salón, en el Saeta nunca anduve metido. Pero ya en el nigromante, en donde todos estamos, anduve yo metido, porque pues había que gozar la vida estudiantil. Y por otro lado, fue un movimiento, un periodo de un boom cultural. Se dieron actividades culturales en Latinoamérica que nos diferencian completamente del resto del mundo. Inclusive se logró influir mundialmente en el ámbito de la literatura, en el ámbito cultural, en el ballet folclórico, en toda una serie de demostraciones teatrales también, con Carlos Ancina y otros personajes que lograron trascender a nivel internacional. Y entonces en este grupo, en este boom de carácter cultural, pues estuvo la participación de los jóvenes. Hasta que estos jóvenes, pues fuimos influidos por los movimientos socialistas, la ideología marxista. Algunas células marxistas trabajaron aquí en México. México se vio envuelto en una crisis política de crítica ya al Partido Revolucionario Institucional. La universidad se vio inmersa en un movimiento que primero pues quería reivindicar el ataque a una preparatoria y después se transformó en un movimiento político que viene combinado con un movimiento de guerrilla. Es decir, hay un impulso de la guerrilla en Latinoamérica, de lo que poco se habla, por el gobierno cubano y por el gobierno ruso. Y en esos impulsos, pues cooptaban jóvenes. Yo llegué a enterarme de que inclusive los enseñaban, nos llevaban a practicar a la Sierra de Chiapas y los de Oaxaca, a practicar como guerrilleros. Y por ahí algún día de haber recibido, sí, recibí una invitación, pero yo dije no, a mí me gusta dormir en mi cama y mejor adopto mi postura de pequeño burgués y no me junto con ese grupo. Hay algunos universitarios que sí lo hicieron e inclusive formaron parte después del Partido Comunista y se generó pues sobre todo un movimiento de oposición contra el gobierno partidista y un movimiento pues de búsqueda de libertad y de defensa de la autonomía. Es cuando se logra definir realmente qué es la autonomía como institución y reconocer que la autonomía pues, no es una extraterritorialidad. La autonomía es la libertad que se tiene para realizar actividades académicas, de investigación, de docencia,
pero contando con el apoyo gubernamental. En este sentido, definida la autonomía, pues se modifica el comportamiento, pero desafortunadamente todo el mundo dice que por causa de las Olimpiadas y por el carácter despótico de Díaz Ordaz y por el carácter manipulador de Luis Echeverría Álvarez, pues se atacó al movimiento del 68. Algunos sabemos que atrás de este movimiento del 68 estaba la guerrilla, estaba Genaro Vázquez en la sierra, estaba todo un movimiento ya armado contra el país, y que bueno, empezó su desmantelamiento con el Tlatelolco, y después continuó en la sierra, acabando con todos los grupos guerrilleros, para que México lograra nuevamente la estabilidad política dentro de lo que vendría a ser ya después el neoliberalismo, ya años después el neoliberalismo. Y ciertamente el problema era qué hacer con los jóvenes, y qué hacer con los jóvenes que participaron en el 68, y qué hacer con los líderes del 68. Y se encontró la gran solución. Uno, reduzcamos la edad para ser diputado, y con esto vamos a cooptar pues una serie de jóvenes. Pongamos la edad de 21 años a 18 años, pues lo cual permitió que por aquí en el estado, en Toluca, un grupo político ya afín al partido, que se llamaba Grupo Z, pues pudiera tener su primer diputado local, Juan Maxice, que es por todos conocido, toda una figura, lástima que murió, y Abraham Talavera López, el primer diputado federal. Por eso nos atrasó Roberto Gómez Collado. Pero bueno, estos dos personajes pues son los, digamos, los representativos en el estado de la apertura democrática. Esto disuadió a parte de los universitarios. Otros líderes universitarios pues fueron invitados a estudiar en el extranjero. ¿A dónde te quieres ir? Pues si eres ruso, pues va a pedir, pues vete a Rusia, o vete a tal lado, vete a Viven. Se diseminaron los estudiantes en toda Europa, y ya cuando regresaron 3 años después, pues sí pudieron regresar con sus protestas, pero entonces les abrieron la Universidad Autónoma Metropolitana, y no toda la universidad, una unidad de la universidad, que fue la unidad Xochimilco. Esto lo comento con toda tranquilidad y certeza, porque yo fui profesor 9 años de la Universidad Metropolitana, pero en la unidad FIFI de Azcapotzalco, no con los filósofos de enviar por acá. Entonces teníamos 3 unidades distintas, una sola unidad verdadera, que generaron un modelo de universidad que pues yo utilicé para transformar esta universidad a través de la ley de la universidad y su propio estatuto. Pero me regreso al tema. El movimiento de apertura democrática generado como reforma política, la primera reforma política, es lo que permitió desmembrar a las organizaciones juveniles. Y todo este tipo de organizaciones juveniles pues desaparecieron. Y después se procuró que ya no existieran. Cuando yo tuve la suerte de ser invitado en 1976 a esta universidad y regresarme a Toluca, fui invitado por Jorge Guadarrama como director jurídico consultivo en aquel entonces, pues una de las consignas era a ver cómo le haces porque no hay este tipo de organizaciones. Y desafortunadamente pues la universidad entró en un impasse de carácter juvenil, pues que creo que es el momento triste ya de nuestra institución, porque muchas inquietudes de los jóvenes pues no tienen salida. Aparte que estas nuevas generaciones tienen otra manera de ver los asuntos. Y termino pues mi presentación con uno de los 4 momentos. Yo decía, hay 4 momentos en la vida de la universidad
su establecimiento. Su establecimiento o construcción de ciudad universitaria que da lugar a la expansión propia de la universidad. Comienzan a establecerse preparatorias en el oriente del estado, en Amecameca, Texcoco, y comienzan a empezarse a construir las unidades académicas. Y la universidad tiene que adoptar, por decisión del gobierno, pues fueron como 8 preparatorias regionales que eran auspiciadas por el gobierno del estado y que pasaron a formar parte de la Universidad Autónoma del Estado. Esto le permitió ya una presencia de carácter territorial, modelo que se ha seguido con la construcción de varias unidades. Y para esto, pues había que reorganizar la universidad. Y había de dos. Cuando se me invita era para hacer una reforma universitaria, y yo pensé que se me invitaba como alguien importante de esta universidad, o como alguien que podía, pues era muy sabio y podía. No, se me invitó porque yo trabajaba en la Metropolitana. Jorge Guadarrama era mi amigo, y dijo, pues tú conoces el asunto, y hay que ver qué hay de ese modelo de la universidad departamentalizado y qué podemos utilizar. Entonces te invito a que reformes, hagas reformas a la ley de la universidad. Presenté un proyecto que se llamó Proyecto de Reforma Legislativa de la Universidad, que todavía puede ir por allá. Y los siguientes directores jurídicos y abogados generales, ya conservaron allá, se llama abogado general, que se me hace un gran error, porque pues seguirá siendo un abogado, ¿no? Pero todos los que siguieron, pues siguieron más o menos el mismo proyecto, y con base en ese, pues se expidió la nueva ley de la universidad y se expidió el nuevo estatuto de la universidad, que es el que permite la actual estructura, que es un modelo combinado entre departamentalización y el modelo del UNAM. Es decir, no es solo un cambio de nombre, no somos organismos académicos, es la posibilidad de que existan diversos tipos de organismos académicos. Entonces la idea primero era que en la nivel territorial existieran las unidades académicas y después los hicieran centros universitarios. Los rectores acabaron haciendo centro para todo el mundo, ¿no? Se supone que un centro es cuando tiene las 3 funciones. Ahora todos son centros. En el ámbito de la investigación se establecieron unidades de investigación y centros de investigación, cuando ya hubiera investigadores institucionalizados y colocados. Y pues no, ahora todos son centros. Los crean y los quedan como centros. Además se suponía que iban a ser disciplinarios, ya no son disciplinarios, ya hacen de todo. Entonces, bueno, en alguna ocasión podemos platicar de este nuevo modelo, y cierro precisamente con esta 4ª etapa de la universidad, y quedándome con la preocupación de que ojalá y sirva lo poco que he dicho, pues para reconstruir en la historia de la universidad y lograr la recuperación de las organizaciones universitarias juveniles. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por la invitación, y estoy a sus órdenes. Pues, muchas gracias, doctor. Bueno, la cátedra del día de hoy, la verdad es que siempre nutre el conocer la historia de nuestra institución, que pues muchos desconocemos. Ahora pues me permito hacer la entrega de la constancia, la cual dice, se otorga, la Universidad Autónoma del Estado de México otorga la presente constancia a Samuel Espejel Díaz González por su valiosa participación en las cátedras abiertas con el tema La Universidad en la década de los 60 a los 70, desarrollada en las instalaciones de la Biblioteca Central Dr. Juan Josafat Pichardo Cruz, el día 13 de febrero del 2026, firma alcance el doctor en Ciencias Económico-Administrativas Celso Rodrigo Rivera Rojo, director de Entornos Académicos y Conocimiento. Gracias. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Muy amables, gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, video auditorio. Gracias por su presencia. Corte. Bien. Gracias, muchas gracias.